Muy bien. Cumplida entonces, como consta la instrucción propia del asunto y oída la alegación de conclusiones, en orden a la sentencia, el juez pone de manifiesto los medios de prueba y los elementos de juicio que la sustentan. Al examinar los presupuestos procesales, el juez advierte el cumplimiento de los mismos y validez de la actuación procesal, lo cual habilita proferir la sentencia de mérito. El juez civil del circuito de Medellín tiene competencia para este juzgamiento. Determinada esa competencia conforme a la indicación de la regla primera, el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil en su época, en concordancia con el numeral 1 del artículo 28 del Código General del Proceso actual. Esto, porque Medellín es el lugar de domicilio de la demandada EPS Salud Total S.A. y corresponde al circuito porque la pretensión económica configura mayor cuantía. El escrito de demanda se ajusta a los requisitos de contenido y de forma indicados básicamente en el artículo 82 de la regulación actualmente vigente. Es presunta e incontrovertida la capacidad del demandante Horacio Antonio Legarda Pérez, y en cuanto a la demandada, se adjuntó con el escrito de demanda certificado de Cámara de Comercio, mediante el cual se establece legalmente personería y representación de EPS Salud Total S.A. Está igualmente acreditada la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Y cuando hablamos de responsabilidad, nos referimos a la obligación de asumir frente a la sociedad las consecuencias de nuestras acciones, actos y omisiones. En este orden de ideas, en el caso de la prestación de los servicios de salud, las EPS como entidades administradoras del servicio público de seguridad social en salud son las responsables de cumplir las funciones indelegables de ese aseguramiento. De manera que en la prestación de los servicios de salud a las personas vinculadas, las EPS tienen obligación de garantizar, acompañar y verificar la efectiva y oportuna atención médica a sus afiliados. Frente a estas obligaciones se destaca lo señalado en la jurisprudencia constitucional, en el sentido de que no se agotan en garantizar que existan instituciones prestadoras del servicio a las cuales sus afiliados puedan acudir. Por tanto, que éstas deben garantizar a través de las IPS con las que tengan convenio el acceso efectivo al servicio de salud requerido y velar por su adecuada prestación. Se trata en suma de una serie de deberes de diligencia, preceptos normativos y reglas jurisprudenciales que obligan a las EPS a acompañar, a verificar la eficiente prestación del servicio de salud que requieren sus afiliados. La obligación de las prestadoras de servicios médicos consiste en proporcionar al paciente todas las herramientas curativas de las que disponga según la lex artis para curar al paciente. Por ello, en principio y dependiendo del caso en concreto, responden solidariamente las entidades prestadoras de salud, las instituciones prestadoras de servicios
y el personal médico en la causación de daños a raíz de prestación de estos servicios. En el caso de Horacio Antonio Legarda Pérez, se tiene establecido incluso desde el fallo de la acción de tutela en enero de 2011 que éste es afiliado en condición de cotizante a la EPS Salud Total, que el procedimiento tecnorragia más neurorragia e injerto óseo es un procedimiento incluido en el plan obligatorio de salud POS, conforme se describe en el acuerdo 008 de 2009 en el código 824-201. Y en ese sentido, el derecho del lesionado a acceder a tal servicio se torna en fundamental, porque es deber de las entidades prestadoras del servicio de salud no solo autorizar, sino prestar efectivamente el servicio sin dilaciones, situación de la que se queja en este caso el afectado, porque no obstante que el servicio está autorizado conforme a la información aportada por la entidad accionada a la fecha en que se profirió el fallo de tutela, la cirugía no se ha realizado por motivos eminentemente administrativos. En el ejercicio de la actividad médica, los médicos e instituciones de salud no se obligan a la curación, a la recuperación de la sanidad del paciente, sino a sus cuidados. Es lo que se explica como obligación de medio, es decir, la obligación de hacer todo lo posible encaminado al logro de determinado resultado, pero no con la certeza de que se logra. Esto supone el compromiso de realizar una actividad diligente, técnica, adecuada y oportuna para satisfacer en lo posible el interés del afiliado paciente. En este punto es la omisión, la no ejecución del procedimiento tecnorragia más neurorragia e injerto óseo, donde se apuntala, donde se quiere erradicar la culpa por omisión que se le atribuye a EPS Salud Total, y corresponde entonces indagar si en este expediente se encuentra respaldo probatorio a la posición que reiteradamente ha argumentado la EPS Salud Total de que se presentó un cambio en el diagnóstico y que el manejo con terapia física de 15 sesiones que se dispuso el 23 de noviembre de 2010 por el cirujano de mano doctor Luis Felipe Náquira significaba prescindir del procedimiento quirúrgico requerido y recomendado en la literatura médica específica frente al diagnóstico de una lesión nerviosa tipo sesión con defecto de nervio ulnar y tendones. Debe considerarse que en línea de principio las acciones dirigidas a que se declare responsabilidad civil derivada de la actividad profesional médica sigue la regla general en cuanto hace a la carga de probar cada quien los hechos en que se sustenta su acción o excepción, ante lo cual al demandante compete acreditar sus elementos estructurales, entre ellos la culpa de la parte demandada, sin que tal deber resulte desvirtuado por la circunstancia de que según las particulares de determinados casos pueda flexibilizarse dicho principio procesal y en tal virtud recurrirse a instrumentos lógicos como los señalados recientemente en sentencia de la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Civil del 19 de diciembre de 2017, en la cual con ponencia del magistrado Álvaro Fernando García se explica el nuevo concepto
del deber o obligación de todas las partes de aportación de las pruebas. En la fijación de este pleito se dejó establecido que se trata de ver la configuración por omisión o negligencia en la autorización y práctica y seguimiento de la cirugía hemorragia, neuralgia e injerto óseo prescrita inicialmente al afiliado paciente Horacio Antonio Legarda Pérez por su médico tratante, cirugía que corresponde a la EPS Salud Total como obligada en la prestación del servicio de salud. Establecido este hecho, habría subsiguientemente necesidad de buscar la relación de causalidad entre la no realización del procedimiento quirúrgico acorde a la prescripción médica y causación de perjuicios que reclama el demandante afectado. Con esta visión y misión procede la valoración de los medios de prueba traídos a este plenario. Está aprobada en primer lugar la afiliación de Horacio Antonio Legarda Pérez a la EPS Salud Total en su condición de cotizante, o sea, en régimen contribuyente. EPS Salud Total dispuso también atención y asistió a Horacio Antonio Legarda Pérez en la lesión en mano derecha, antebrazo, como consecuencia de herida por arma corto contundente ocasionada el 11 de octubre de 2010. Conforme se describe en el legajo de copias de historia clínica adjunta al expediente, la atención inicial del paciente se cumplió en la unidad intermedia de San Javier y allí es remitido al Hospital San Rafael de Itagüí para ser valorado por médico especialista en ortopedia, y ahí estuvo en hospitalización por 27 días. El 15 de octubre de 2010 se registra como orden en la historia clínica del paciente, suscrita esa historia por el médico Náquira, cirugía de hemorragia más neuralgia más injerto óseo, lo cual consta folio 55 del legajo de la historia clínica. Desde entonces en esa historia clínica se indica en forma reiterada que tal procedimiento está pendiente para ser practicado. En el interrogatorio de parte absuelto por el demandante Horacio Antonio Legarda Pérez, pone de manifiesto que durante el tiempo que estuvo hospitalizado, su médico le informó sobre la necesidad de practicarle cirugía de hemorragia más neuralgia e injerto óseo, y que de tal procedimiento fue prevenido en varias oportunidades. Siempre se le advirtió que era un día miércoles, que incluso en una ocasión fue ingresado al quirófano y comenzó la cirugía, le abrieron la mano y se suspendió la cirugía porque se requería injerto de nervio. Reconoce que firmó los documentos relativos a consentimiento informado para el procedimiento quirúrgico, que sin embargo nunca se le practicó. Respecto a su condición de salud, dijo que pese a las terapias prescritas y realizadas por otros médicos distintos a su médico tratante, ahora tiene dificultad para coger todo, no tiene movilidad, no puede trabajar y actualmente su subsistencia depende de la ayuda que le brindan sus hijos. EPS Salud Total ha negado a autorizar el procedimiento quirúrgico posteriormente a esos episodios, pese a la acción de tutela e incidente de desacato que interpuso en su oportunidad Horacio Antonio Legarda Pérez. EPS Salud Total argumenta que el nuevo diagnóstico médico demuestra que Horacio Antonio Legarda Pérez ya no requiere tal procedimiento quirúrgico. Gabriel Jaime Álvarez Salazar
al absolver el interrogatorio de parte en representación de la EPS Salud Total, expone que la EPS inicialmente autorizó la práctica de la cirugía prescrita al afiliado paciente Horacio Antonio Legarda Pérez, pero que no obstante y tras las nuevas valoraciones médicas no se llevó a cabo la misma por cuanto los médicos dispusieron un tratamiento expectante en orden a determinar qué procedimiento requería seguidamente el paciente, que se le ordenaron terapias y revisión al cabo de 6 meses, postergándose de esa manera la práctica de la cirugía inicialmente prescrita. Respecto de la tutela e incidente de desacato planteado por Horacio Antonio Legarda Pérez, precisó que en últimas el juzgado decidió dar por terminado el incidente de desacato por cuanto la EPS Salud Total demostró que posteriormente no se había vuelto a ordenar la práctica de la cirugía en hemorragia, neuralgia e injerto óseo, y también que la EPS Salud Total dispuso interconsulta al paciente en la Clínica Antioquia Immanuel Uribe Ángel en orden a constatar los criterios de varios médicos ortopedistas y todos coincidieron en afirmar que el paciente no requería la cirugía. No obstante lo anterior, Horacio Antonio Legarda Pérez advierte en su interrogatorio de parte que él siempre estuvo dispuesto y diligente con la voluntad de que se le practicara el procedimiento quirúrgico que su médico especialista tratante había dispuesto. Respecto a su situación de salud, reitera que no tiene movilidad en los dedos de la mano derecha y no puede coger nada, que desde el accidente no ha podido volver a trabajar, que nunca más tuvo contacto con su médico especialista que le ordenó la cirugía de hemorragia, neuralgia e injerto óseo, y que el médico que consultó en Clínica Antioquia le informó que ya no necesitaba la operación, que ya no le servía para nada por cuanto había pasado mucho tiempo y que por tanto resultaba ya innecesaria. Al punto, el dictamen proferido por la especialista en ortopedia y traumatología y administración de servicios de salud, doctora Lina María Vélez Cuervo, es concluyente en estos términos, comillas. En general, se trata de una lesión severa y compleja en el antebrazo derecho que produjo secuelas de tipo funcional en la mano por las múltiples lesiones y el daño del nervio sobre el cual no hay respaldo en la historia clínica enviada, si se le realizó el procedimiento planeado, programado y recomendado en la literatura, con un seguimiento clínico de una lesión severa según lo aportado en la historia clínica, poco riguroso en la frecuencia y por diferentes especialistas. Es un primer párrafo en el cual se cierran las comillas del pronunciamiento del dictamen. Y continúa el especialista, comillas, ahora bien, no encuentro en los registros médicos a los que tuve acceso explicación razonable a que habiéndose diagnosticado una lesión nerviosa tipo cesión con defecto de nervio ulnar y tendones, evidenciada en 2 procedimientos quirúrgicos, se haya optado por postergar o no continuar con el plan quirúrgico, o si este fue realizado no está documentado en la historia clínica enviada. Cierra comillas, es otra de las conclusiones del dictamen. Sigue el dictamen, comillas,
En general se trata de una lesión severa, compleja en el antebrazo derecho, que produjo secuelas de tipo funcional en la mano por las múltiples lesiones y el daño del nervio, con seguimiento clínico de una lesión severa, según lo aportado en la historia clínica, poco riguroso en la frecuencia y por distintos o diferentes especialistas, que las lesiones dejarán cicatrices estéticas en la zona de la herida traumática y secuelas de tipo funcional por la severidad de la lesión multitendinosa y del nervio ulnar, lo que implica dificultad para la fuerza en los agarres, ejecución de pinza digital y alteraciones sensitivas. Este dictamen obra con alcance y fuerza probatoria, teniendo en cuenta su decreto oficioso, su práctica, incorporación y oportunidad de controvertirlo por las partes, la solidez, la claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, además de la calificación profesional de especialista de quien lo profiere. En punto de perjuicios materiales, procede reconocer a favor del demandante Horacio Antonio Legarda Pérez lucro cesante consolidado entre el 21 de octubre de 2010 y la fecha del dictamen, septiembre de 2017, por valor de 53.934.209 pesos, 53.934.209 pesos, según la liquidación que contiene el dictamen, que también se trajo como prueba que de oficio decretó el juzgado. No obstante, que es cierta la falta de rigor formal en la exposición y explicación de este dictamen por parte de quien lo profirió, las falencias que se le señalan por las partes no lo alcanzan a desvirtuar en su valor probatorio, por cuanto en esencia las fórmulas que aplica sí corresponden a los lineamientos del Consejo de Estado en punto de la liquidación de lucro cesante consolidado y futuro. Al respecto, pueden consultarse, entre otras sentencias, la del Consejo de Estado en su sala de lo contencioso administrativo, sesión tercera, sala plena, en sentencia con ponencia del consejero ponente Enrique Gil Botero, del 28 de agosto de 2014, radicación número 05001-233100 de 1997, 0117201. Y en cuanto a las cifras o los valores tomados como referencia base para la liquidación, reiteradamente hay en el proceso, en el expediente, prueba de que en últimas esa liquidación procede con base en un salario mínimo legal. Esto fue lo que confesó el demandante incluso en la interposición de la acción de tutela, al expresar: yo devengo un salario mínimo legal, y en el expediente hay documentos con base en los cuales se ha liquidado y se ha aportado a la seguridad social con base en un salario mínimo legal. Esa sentencia a la que acabamos de referir como prueba de que esas fórmulas son las que aplica el Consejo de Estado, hacen referencia a una sentencia en la cual aplicó ahí el Consejo de Estado liquidación de perjuicios a favor de un soldado del Ejército Nacional
que resultó afectado por lesiones con arma de fuego en altercado en filas con un compañero, al cual se le tasó una pérdida de capacidad laboral del 31.5%. No hay lugar a reconocimiento de lucro cesante futuro o anticipado, que también presenta y liquida este dictamen, por cuanto la causación de este concepto resulta excluyente con la situación de calificación de pérdida de capacidad laboral en porcentaje del 55.88%, de acuerdo con el texto de la calificación aportada por el propio demandante y que consta entre folios 204 a 208. Esta calificación proviene de entidad competente conforme a la previsión del artículo 41 de la Ley 100 de 1993, la cual indica las entidades competentes para determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar tanto el grado de invalidez como el origen de las contingencias. Y entre estas entidades habilitadas están las compañías de seguro que asuman el riesgo de invalidez y muerte y las entidades prestadoras de salud EPS, conforme a la Ley 776 de 2002. La pensión de invalidez de origen común exige como requisitos para su reconocimiento que se declare el estado de invalidez por el 50% o más de pérdida de capacidad laboral, y señala que la administración de riesgos profesionales a la que se encuentre afiliado el trabajador habrá de reconocer y pagar a sus afiliados dicha prestación. Horacio Antonio Legarda Pérez está calificado con pérdida de capacidad laboral en un porcentaje del 55.88% y puso de manifiesto en el interrogatorio de parte estar diligenciando por intermedio de su abogado el reconocimiento de la pensión de invalidez. La apreciación del daño está sujeta a reducción si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente. Es la cita, entre comillas, del texto de la disposición del artículo 2357 del Código Civil, que tiene necesaria relevancia en este caso ante la demostración derivada de las manifestaciones en consulta clínica. En la historia clínica consta eso, de que el hecho originante del perjuicio por el que reclama Horacio Antonio Legarda Pérez se originó en una riña callejera. En punto de los perjuicios extrapatrimoniales, procede reconocer por perjuicios morales exclusivamente en favor de Horacio Antonio Legarda Pérez como afectado directo y teniendo en cuenta la incidencia referida en el artículo 2357 del Código Civil, el equivalente a 25 salarios mínimos legales vigentes en la fecha en que se efectúe el pago. En punto de la relación entre EPS Salud Total y la aseguradora Chubb de Colombia, Compañía de Seguros S.A., para desestimar la excepción de prescripción extintiva de la acción alegada tanto por vía de excepción previa como de excepción de fondo, se reiteran aquí las razones y los argumentos expuestos al desestimar en su oportunidad procesal la excepción previa en providencia que obra en firme como ley del proceso. Los medios de prueba de escrito y las razones indicadas sobre la atribución de responsabilidad a la EPS Salud Total excluyen de suyo las excepciones de inexistencia del siniestro
e inexistencia de responsabilidad de la demandada Salud Total, como medios de defensa también argumentados por la aseguradora. De manera que por la afectación a la póliza de seguro número 430-58-180, la asegurada beneficiaria EPS Salud Total podrá repetir legalmente de su aseguradora Chubb de Colombia, Compañía de Seguros S.A., el valor de la indemnización por valor de 53.934.209 pesos, que es la condena por lucro cesante consolidado impuesto a la EPS Salud Total. Obviamente que esa repetición procede en cuanto a los términos de la estipulación contractual sobre el deducible lo habiliten. En cuanto a la condena por perjuicio moral, rige la cláusula de exclusión que expresamente se refiere a exclusión de daños morales, punitivos y o ejemplarizantes. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso. Es el tenor del numeral 1 del artículo 365 del Código General del Proceso, con base en el cual EPS Salud Total pagará las costas de este proceso a favor del demandante. En la oportunidad de la liquidación de las costas, conforme a la previsión del 366 del Código General del Proceso, se señalará el monto de las agencias en derecho. Resolución. De acuerdo con lo visto y analizado en esta audiencia, el juzgado 17 Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, falla. Numeral primero de la resolutiva. Acoge parcialmente las pretensiones de la demanda a favor del afectado directo Horacio Antonio Legarda Pérez. En consecuencia, declara responsable a la EPS Salud Total de culpa por omisión en la práctica del procedimiento quirúrgico prescrito por el especialista al afiliado paciente Horacio Antonio Legarda Pérez. En consecuencia de esta responsabilidad, condena a la EPS Salud Total a pagar a favor de Horacio Antonio Legarda Pérez a título de lucro cesante consolidado 53.934.209 pesos por el concepto de daño moral el equivalente a 25 salarios mínimos legales vigentes en la fecha en que se efectúe el pago. Numeral segundo de la resolutiva. Con base en la relación contractual de seguro y en el llamamiento en garantía, se afecta la póliza de seguros número 430-58-180 de Chubb de Colombia, Compañía de Seguros S.A., y en consecuencia EPS Salud Total podrá repetir de la aseguradora Chubb de Colombia, Compañía de Seguros S.A., el importe de la condena exclusivamente en cuanto al lucro cesante y en tanto el deducible pactado habilite esa repetición. Numeral tercero de la resolutiva. EPS Salud Total S.A. pagará las costas del proceso a favor del demandante. En la oportunidad de la liquidación de costas, conforme a la previsión del artículo 366 del Código General del Proceso, se señalará el monto de las agencias en derecho. Está proferida la sentencia que define el pleito en esta instancia. Todas las determinaciones proferidas en desarrollo de esta audiencia se declaran legalmente notificadas en estrados. En particular, la sentencia acaba de proferir y en referencia a ella procede y se autoriza la manifestación de los abogados de las partes en cuanto a la interposición de recurso que procede. En primer lugar, el señor abogado de la parte demandante, luego los abogados de la parte, el abogado de la parte demandada y de la aseguradora. Señor abogado de la parte demandante. Buenas tardes, su señoría.
De acuerdo a lo antes pronunciado por el despacho, no me asiste ningún interés en interponer recurso. Señor abogado de la EPS Salud Total demandada. Sí, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 320 a 330 del Código General del Proceso y estando pues dentro de la oportunidad legal pertinente, me permito interponer recurso de apelación. Muy bien. El señor abogado de la aseguradora. Gracias, señor juez. Interpongo recurso de apelación frente a la sentencia proferida por el despacho. Muy bien. Entonces, nuevamente se autoriza la intervención del señor abogado de la demandada EPS Salud Total para la carga de expresar de manera concreta y puntual los reparos que se tienen frente a la sentencia sin perjuicio de la potestad legal de sustentar ante la segunda instancia. Bien, pues. Muchas gracias, señoría. De manera concreta, pues pasaría a señalar algunos de los reparos o los reparos que tengo frente a la decisión, dentro de las cuales, en primer lugar, presento reparo con relación a que se presentaron inexactitudes en la motivación de la sentencia, determinadas estas por falencias conceptuales en los razonamientos necesarios para fundamentar las conclusiones. Esto debido a indebidas omisiones de postulados constitucionales y de equidad y a errores de argumentación en el razonamiento judicial, así como incorrecciones en la sustentación de las consideraciones de la sentencia. De igual manera, estuvo afectada por un deficiente examen crítico de las pruebas provocado por una actuación judicial inadecuada en la instrucción de las pruebas, por omisión de determinados aspectos en ellos presentes, generando errores en su valoración que lo condujeron a efectuar una defectuosa explicación razonada de las conclusiones. Para desarrollar este punto de inexactitudes en la motivación de la sentencia, es importante también reseñar que hay falencias conceptuales en los razonamientos constitucionales, legales, de equidad y de doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones. Todo esto en cuanto el enfoque conceptual del raciocinio respecto de las conductas médicas y administrativas de los profesionales médicos adscritos al Hospital San Rafael de Itagüí, NORRED y demás IPS tratantes, a los médicos especialistas directamente vinculados, como para vincularlas causalmente con las lesiones acaecidas en la humanidad del señor Horacio Legarda, todo lo cual lo condujo a omitir indebidamente la referencia de postulados constitucionales y de equidad aplicables al asunto planteado en dicho problema jurídico, a cometer errores de argumentación en su razonamiento, al igual que a incurrir en incorrecciones en la sustentación de las consideraciones de la sentencia de la siguiente manera: indebida omisión de postulados constitucionales y de equidad aplicables al asunto planteado en el problema jurídico. En lugar de haber elaborado presunciones impropias como hipótesis de trabajo, ha debido efectuar una referencia y ponderación del postulado recogido en el artículo 83 de la Constitución Política, en armonía con el derecho fundamental del debido proceso, previsto en el artículo 29 de la Carta, en especial en lo concerniente a la presunción de inocencia y con el principio de beneficencia como una manifestación de la buena fe y de la correcta actuación desde un punto de vista ético y bioético ya en el campo de la equidad. Errores de argumentación en el razonamiento judicial. Consideramos que el despacho incurrió en errores de argumentación en su razonamiento, no obstante haber acertado en la determinación del problema jurídico, pues al planear su esquema algorítmico lo hizo a partir de la formulación de un prejuicio inaceptable, vertido en sus diferentes hipótesis de trabajo, que merced a una muy insegura y controvertible manera de adelantar el proceso deductivo, lo condujo a arribar a una conclusión muy contraria a la que enseñan los derroteros previstos en las normas aplicables, la jurisprudencia y la doctrina más especializada sobre el tema respecto a la responsabilidad civil contractual. De igual manera, hay incorrecciones en la sustentación de las consideraciones de la sentencia. Si bien se desarrolló pues todo el plenario, no hay fundamento para colegir y atribuir responsabilidad civil a Salud Total, teniendo en cuenta que no se han configurado integralmente todos los elementos de la responsabilidad civil contractual. Vale la pena decir que la conducta culpable de los agentes vinculados causalmente con las lesiones del señor Horacio Antonio Legarda en un daño que no es antijurídico. También existe un deficiente examen crítico de las pruebas. Respecto a esa tarea, el despacho se
centró en informar o bueno, en transcribir o en desarrollar lo que el dictamen expuso. Sin embargo, no tuvo en cuenta la controversia que se generó cuando la perito desarrolló su dictamen o desarrolló lo expuesto en el dictamen aquí en la audiencia en la que se estuvo pues presente. Solamente tuvo en cuenta lo expuesto textualmente en el dictamen. En ese orden de ideas, entonces, reitero pues los reparos también con una inadecuada actuación judicial en la instrucción de las pruebas, una tergiversación del contenido de los medios de prueba, una omisión de determinados aspectos presentes también en los medios de prueba, error en la valoración de las pruebas y defectos en la explicación razonada de las conclusiones. En virtud de esto, entonces, solicito y la petición pues es que se revoque la sentencia de primera instancia del 27 de febrero del 2018, proferida por el Juzgado 17 Civil del Circuito, y en su lugar se declaren probadas las excepciones de mérito debidamente formuladas y se denieguen las pretensiones de la demanda. Como segunda petición, solicito condenar en costas a la parte demandante. Mil gracias, su señoría. Muy bien, entonces seguidamente el señor abogado de la aseguradora. Gracias, señor juez. Los reparos a la sentencia proferida por el despacho, los concreto, si la palabra cabe, porque serán objeto de sustentación y ampliación en su oportunidad, es, con todo respeto, la indebida interpretación de los términos contractuales de la póliza, toda vez que considero que hay una errada interpretación, incluyendo o dirigido concretamente al capítulo de las exclusiones, en las que expresamente se consagra de que no están amparados la responsabilidad civil profesional del asegurado y tampoco está amparado obviamente los daños morales y los daños fisiológicos o de relación. Igualmente, indebida interpretación de la prescripción extintiva de las acciones, que hace parte de los términos contractuales de la póliza con el asegurado. Son reparos o aspectos que en su oportunidad ampliaré concretamente en la segunda instancia. Muchas gracias, señor juez. Muy bien, oída entonces la manifestación de los señores abogados de las partes y en particular del abogado de la EPS Salud Total que interpone el recurso de apelación y del abogado de la aseguradora que igualmente interpone el recurso de apelación. Como es legalmente procedente el mismo, se concede y el efecto que corresponde es el devolutivo. En el efecto devolutivo, en orden a lo cual entonces la parte apelante, que es la conjunta, aportará entre los 5 días siguientes lo suficiente para proveer las copias que se dejarán a disposición del juzgado para eventual actuación que sea procedente por la primera instancia, y se enviará el registro de audio y los cuadernos al tribunal para surtir el recurso de la apelación. Bien puede el señor abogado de la parte demandada. Doctor, solicito pues como aclaración en relación con el efecto del recurso, toda vez que el recurso se interpuso contra todas las pretensiones. Entonces, pues el objeto del recurso es que sea en el efecto suspensivo. El juzgado no varía el efecto en que tiene determinado conceder el recurso, que es en términos generales el devolutivo conforme a la previsión legal, sin perjuicio
de que se envíe el original del expediente a superior. Listo. Pasamos por las cosas entonces. Pasaremos por las cosas y haremos los pagos. En punto del efecto en que procede la apelación de las sentencias, dice el artículo 323 del Código General del Proceso, que procederá a la apelación en el efecto suspensivo. En este caso, si se trata de la sentencia, la competencia del juez de primera instancia se suspenderá desde la ejecutoria del auto que la concede hasta que se notifique el desobedecimiento a lo resuelto por el superior. Sin embargo, el inferior conservará competencia para conocer de todo lo relacionado con medidas cautelares. En el efecto devolutivo, no se suspenderá el cumplimiento de la providencia apelada ni el recurso ni el curso del proceso. Y en el numeral, en el inciso segundo del numeral tercero del artículo 323 del Código General del Proceso, se dice expresamente que que se otorgará en el efecto suspensivo la apelación de las sentencias que versen sobre el estado civil de las personas, las que hayan sido recurridas por ambas partes, las que nieguen la totalidad de las pretensiones y las que sean simplemente declarativas. Las apelaciones de las demás sentencias se concederán en el efecto devolutivo, pero no podrá hacerse entrega de dineros u otros bienes hasta tanto sea resuelta la apelación.
Sin embargo, la apelación no impedirá el pago de las prestaciones alimentarias impuestas en la providencia apelada, para lo cual el juez de primera instancia conservará competencia. De manera que se reitera que el efecto que procede en la apelación concedida respecto de esta sentencia es el efecto devolutivo y por consiguiente la parte apelante integrada por la demandada principal y llamada en garantía habrán de aportar en el término de ley lo necesario para la compulsa de copias que habrán de dejarse a disposición del juzgado. En estas condiciones se declara cumplido el objeto de la audiencia, se termina la misma a las 4:40 de la tarde, se levanta la sesión y se autoriza el retiro de todas las personas de la sala. Buenas tardes. Buenas tardes, su señor. Gracias.